Vamos a compartir la pantalla. Bueno, listo. Entonces, vamos a abordar el tema de la tercera unidad del curso, que se llama Participación y representatividad de las ciudadanías comunicativas. Allí teníamos pues 2, 4, 5 referencias bibliográficas para trabajar, particularmente para hablar de la ciudadanía comunicativa en el marco de el activismo digital o el activismo a través de las plataformas digitales. Y bueno, entonces digamos que allí, si ustedes hicieron la lectura de los documentos, de los textos, pues se dan cuenta que hay posiciones un poco más críticas, hay posiciones un poco más optimistas, etcétera, etcétera. Yo de allí, digamos que quise recoger las reflexiones de 3 textos sobre el activismo digital, particularmente en perspectiva de la temática que ustedes escogieron para trabajar la fase número 4. Entonces, el primer texto que quiero que revisemos es el texto de Fendi Maldonado, que se llama América Latina, Ciudadanía Comunicativa y Subjetividades en Transformación, porque tiene muchísimo que ver con, pues con el texto, con el tema que ustedes escogieron. Yo voy a recoger aquí como más o menos unas 10 ideas alrededor del texto, y digamos que voy a hacer la salvedad en términos de que pues tal vez yo leo a Effendi un poco una lectura un poco romántica de ciertos fenómenos sociales en el continente, en términos de que si bien es cierto, en las últimas dos décadas, las 2 primeras décadas de este siglo, han ocurrido unos cambios en América Latina que pues que han representado pues algunas transformaciones. Pues realmente esos cambios que se han dado pues no han logrado de alguna manera transformar las problemáticas estructurales que a nuestro continente pues le aquejan, ¿no? Entonces, él dice en su texto que en la década, particularmente en la segunda década del siglo XXI, esta región, América Latina, experimenta un cambio hacia la autonomía mediante la creación de organismos como la CELAC y la UNASUR, ¿sí? Y destaca que estas estructuras van a fortalecer la cooperación y van a romper como esa hegemonía histórica estadounidense en la región. Si bien es cierto, estos 2 organismos vienen a ser muy importantes en términos del diálogo regional en aspectos comerciales, en aspectos sociales, etcétera, pues tanto así como para romper la hegemonía histórica pues estadounidense, pues sí, tal vez el hecho de crear como estos organismos hace que existan como una suerte pues de Frente Unido, ¿no? Pero pues de ahí, desde mi perspectiva, pues de allí a que pues la hegemonía estadounidense rompa, pues no estoy tan de acuerdo. Eso ya es como la lectura que él hace desde Matelar. Entonces, él dice que la región está superando los modelos económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, construyendo políticas sociales que benefician a las clases vulnerables y fomentan la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Basado en Stiglitz, ¿no? Y pues yo sigo cuestionando si realmente el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realmente están superados. Al contrario, yo creo que están mucho más arraigados en la región, y eso ha hecho, pues, por supuesto, que se profundice la desigualdad social, la desigualdad económica,
¿Por qué? Pues porque los modelos económicos, el modelo económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es el modelo económico neoliberal, es el modelo económico de la privatización, es el modelo económico de la acumulación, contrario a lo que se esperaría, y es que realmente se promovieran modelos económicos que permitieran el crecimiento de las naciones mal llamadas subdesarrolladas o en vías de desarrollo como la nuestra, y que nos permitiera realmente generar riqueza. Pero lo que nosotros vemos es que nuestros países cada vez están más empobrecidos, cada vez con situaciones estructurales en términos de lo económico y social mucho más fuertes. Así, digamos que en el discurso se nos diga otra cosa. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que hay algo que hay que reconocer, y yo que he tenido la posibilidad desde mi trabajo de acercarme a ciertos procesos comunitarios y sociales, sí se amplía de alguna manera como que esta idea de la ciudadanía, más allá de la idea de la ciudadanía del Estado-Nación, ¿no? Entonces hay una concepción, o sea, pues digamos que ahora hay pues una nueva conceptualización de las ciudadanías, de las nuevas ciudadanías, entendidas como estos modos en que los sujetos ya no se entienden como individuos y empiezan a generar procesos organizados desde lo comunitario, desde lo social, desde lo barrial, para transformar la realidad local, responder a las problemáticas que los aquejan y que de alguna manera pues sienten no están siendo resueltas por quienes deben hacerlo, que son pues el Estado a través de sus distintas instituciones, ¿no? Entonces allí digamos que es importante entender pues cómo la comunicación también empezó a ser comprendida como un derecho humano esencial, pese a que en América Latina la comunicación no sea lo suficientemente democrática como se esperaría, ¿no? En alguna otra, en el primer encuentro o en la web pasada les decía que justamente entre más comunicada una sociedad, pues más democrática era. Y que vemos nosotros, pues si analizamos el caso colombiano, pues justamente no es que realmente se garantice una comunicación lo suficientemente democrática, y esto hace pues que tenga un efecto justamente en la participación, en la vinculación de la ciudadanía en los problemas sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues sí, han surgido algunos espacios de comunicación alternativa, comunitaria, popular, que de alguna manera contribuyen a procesos de democratización y liberación social, y en esto sí soy un poco más, digamos que lo veo con un poco más de reserva, porque si bien es cierto, se generan procesos interesantes que hay que rescatar y destacar, pues son procesos que tienen un nivel de alcance y que pues no logran resolver lo estructural, ¿no? Y que lo estructural pues es el modelo económico pues que va a determinar la realidad social, va a determinar la realidad política, la realidad cultural. Él destaca en su texto la experiencia de Telesur como una iniciativa multimedia transformadora que empezó a combinar distintos formatos, combinando lo tradicional con lo renovador, promoviendo la diversidad cultural, la inclusión de expresiones más populares, etcétera, etcétera. Y eso es, digamos que para él un elemento muy importante, porque pues Telesur es un canal de televisión, ¿no? Que pues de alguna manera empieza a hacerle contrapeso pues a los canales tradicionales y hegemónicos. Allí pues destaca la experiencia de TAI y Telesur, que amplían el acceso y refuerzan modelos comunicativos más democráticos y participativos, ¿sí? Allí digamos que se trabaja lo comunicativo para construir pues un poco una realidad más cooperativa, más colaborativa y apoyándose en la tecnología
en nuevas apuestas como por ejemplo el software libre, la producción cultural independiente, y eso es muy importante porque de alguna manera hace que también la gente empiece a ver y a conocer otros modos de apropiar las tecnologías. El tema del software libre es bien interesante en ese sentido. Digamos que aquí ya hablamos de una idea y una noción del sujeto, de un sujeto que comunica o comunicante, y digamos que es un sujeto que tiene la capacidad de producir y compartir conocimiento de alguna forma pues libre e igualitaria. Yo pongo ese libre entre comillas pues porque si bien es cierto la internet ha posibilitado cosas, pues partamos del hecho de analizar y de comprender y de entender, pues que la Internet no es neutral, ¿no? Así como dice, el Internet tiene dueño y dueños, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues obviamente no es que sea el espacio más democrático y más libre para participar. Ha permitido ampliar el espectro comunicativo, pero no para todo el mundo. ¿Sí? Y sigue habiendo brechas y sigue habiendo desigualdad también en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa es, digamos que, la reflexión que hace Fendi Maldonado sobre lo que él lee con los fenómenos que están ocurriendo en América Latina en términos de la participación comunitaria, de la participación popular, de la comunicación comunitaria popular alternativa, como iniciativas que buscan dar cuenta este activismo ciudadano desde el uso de una comunicación que está hecha más desde la gente, ¿no? Bueno, ahora quisiera que viéramos un apartado de este video que me pareció interesante sobre redes y activismo digital, porque pues tienen unos elementos que son interesantes, pero que podrían llegar a ser debatibles. Entonces vamos a ver un pedacito porque dura 14 minutos y pues no nos da para ponernos a ver 14 minutos, pero sí al menos por ahí una parte. Entonces, aquí va. En Argentina, Colombia, Bielorrusia, Irán o Uganda, el activismo digital es una herramienta vital para las personas que luchan por alguna causa. Pero, ¿cómo se crea una protesta digital exitosa? Conversamos con varios activistas sobre sus historias y motivaciones. Este es nuestro tema de hoy en Enlaces. Bienvenidos. Compartir una consigna en tu perfil, firmar peticiones en línea o utilizar un hashtag. La protesta digital es una forma muy eficaz de apoyar una causa y reunir a personas con ideas similares. Además, los estudios demuestran que este ciberactivismo va más allá de lo superficial. Lo vimos con Black Lives Matter o Me Too. Cada vez son más los movimientos que tienen su origen en Internet. Tienen tanto éxito ahí que se pasan a las calles. Y las mujeres muchas veces se ponen en primera fila. Por ello, a menudo son atacadas y amenazadas de muerte, pero no se rinden, como la joven política argentina Ofelia Fernández. Voy a decir lo que más les moleste, porque en definitiva yo puedo no estar haciendo nada, no estar diciendo nada, que van a inventar una declaración, manipular un video. Lo que puedo hacer es dejar de ser su víctima y ser su enemiga, ser su adversaria. O sea, eso es lo que decidí ahora. Y Ofelia no es la única que no se calla. Muchas campañas creadas por mujeres han ganado mucha atención en los últimos años. Por ejemplo, está el hashtag MeToo, con el que numerosas mujeres han denunciado agresiones o acoso sexual en su día a día. El movimiento MeToo ha logrado que hombres de la alta esfera hayan perdido sus puestos de trabajo y que algunos países hayan endurecido sus leyes para proteger a las mujeres. Pero sobre todo, lo que se ha ganado es conciencia sobre este tema. Otro ejemplo es la positividad corporal en Instagram. Este movimiento apuesta por mostrar los rostros y los cuerpos tal cual, sin filtros y con todas sus imperfecciones. Su mensaje: todos los cuerpos son bellos. En el debate sociopolítico, Internet ofrece a los activistas de todo el mundo muchas oportunidades de participar y crear redes.
Les presentamos a dos mujeres que se han enfrentado a los gobernantes de sus países. Masih Alinejad, de Irán, y Tatiana Kurbat, de Bielorrusia. Hasta el día de hoy, Alexander Lukashenko continúa presidiendo Bielorrusia pese a haber perdido las elecciones en 2020, en unos comicios que se consideran amañados. Tatiana Kurbat y su equipo de la plataforma Golos publicaron pruebas de este fraude. Demostramos que hubo fraude electoral gracias al informe que publicamos en Internet. La Unión Europea, Estados Unidos y la OCE no reconocen a Lukashenko como presidente legítimo. Más de 1 millón de electores se registraron en la plataforma Golos para hacer público su voto. Esto permitió contrastar la información real con los resultados oficiales. Desde un comienzo entendimos que nuestra fuerza residía en Internet. La red es un espacio seguro para la sociedad bielorrusa, supone una posibilidad rápida y accesible para intercambiar información y entrar en contacto con otras personas. Para opositoras como Tatiana Kurbat, la tecnología es una de las principales armas de la revolución, pero no solo en Bielorrusia. También en Irán, Internet sirve de vehículo para las protestas. Desde su exilio en Nueva York, Masih Alinejad confía en el peso que tienen sus más de 7 millones de seguidores. En las redes publica fotos y videos de mujeres iraníes que se niegan a cubrirse el pelo, y eso a pesar del enorme riesgo que supone. El régimen incluso sacó una nueva ley que dice que quien envíe videos a Masih Alinejad podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión, pero su intento de censura no les funcionó. De inmediato recibí una avalancha de videos de gente que prefería ir a prisión que callarse. Esto permite al movimiento de protesta evitar la férrea censura iraní y llegar a gente de todo el planeta. Esto es un logro de la campaña. Ahora el gobierno teme a las mujeres. Tatiana Kurbat y Masih Alinejad tuvieron que exiliarse a causa de sus convicciones. Dejaron de estar seguras en sus respectivos países. Su activismo se convirtió en una molestia y una amenaza para los gobernantes. Pero ¿cómo consiguieron que sus campañas online tuvieran tanta repercusión? Para proteger a los ciudadanos de regímenes represores como el de Bielorrusia, la anonimidad que proporciona Internet juega un papel decisivo. El equipo de la plataforma Golos emplea para ello técnicas de encriptación que resultan efectivas. Para registrarse en la plataforma Golos se emplean chatbots de los servicios de mensajería Telegram y Viber. Es absolutamente seguro porque el único dato que necesitamos de los usuarios es un número de teléfono que está encriptado. Ni siquiera nuestros programadores tienen acceso a los teléfonos registrados en la plataforma. En efecto, ninguna persona ha sido detenida hasta el momento por enviar su papeleta de voto a la plataforma. Otra posibilidad para lanzar con éxito una campaña online son los hashtags. Estas etiquetas funcionan especialmente bien en redes sociales y buscadores. Masih Alinejad empleó hashtags con una fuerte carga significativa en sus campañas online. Primero lancé una campaña llamada White Wednesdays para que cada miércoles las mujeres saliesen a la calle sin el velo, lo que es ilegal. Otra de las campañas fue My Camera is my weapon. Significa que cuando el gobierno te acosa o te amenaza, puedes usar tu cámara para exponerlos. El régimen tiene mucho miedo de esta campaña porque está permitiendo a la gente recuperar su voz. Un importante paso no solo para las mujeres iraníes. Los hashtags pueden desencadenar una avalancha. En América Latina tenemos un gran ejemplo, el hashtag Ni Una Menos. Desde el 2015, con esta consigna, las activistas han puesto en la mira la violencia generalizada contra las mujeres. Las continuas protestas han logrado que varios países del continente aumenten la representación femenina o promulguen leyes para una mayor igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en Argentina. Ahí, el aborto es legal desde finales de 2020. La joven política y activista Ofelia Fernández ha luchado por ello durante mucho tiempo. De Instagram a la legislatura de Buenos Aires, la carrera política de Ofelia Fernández se vio impulsada por Internet. A los 18 años saltó a la fama por su desparpajo. En primer lugar,
estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos. Chiquita, el reclamo está todo bien, se entiende. Chiquita, no me diga. Ese momento fue decisivo para su trayectoria política. En el momento el conflicto educativo seguía, entonces estaba muy contenta, sobre todo por eso, digo, por decir, bueno, se está viralizando y pensaba que era muy momentáneo. Lo loco fue ir darme cuenta de que eso iba a ir ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Hoy cuenta con casi 1 millón de seguidores en sus redes sociales. Su popularidad en Internet le sirvió para su campaña por el derecho al aborto. Se viene diciendo, el aborto clandestino existe y mata. Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Haciendo uso del activismo digital, contribuyó a que el Senado argentino aprobase en 2020 la ley que legaliza el aborto, su primer gran éxito político. Bueno, me gustaría escucharlos. ¿Qué opinión les genera este video sobre el activismo digital, ¿no? En perspectiva, pues, del tema de reflexión de esta unidad. Profe, pues en el caso particular y también grupal, porque con la compañera Catalina hemos venido, producto también de las lecturas, tratando de proponer un tema, pues el video es muy interesante. Sabemos que hay evidentemente unos contras respecto al tema del activismo digital, pero también hay unos pro que claramente nos han logrado solucionar pues del todo problemas estructurales, pero lo cierto y seguro es que sí se ha posibilitado un escenario de construcción de no solamente de generación de una concientización, sino también lo que las mismas lecturas de la unidad también proponen, que es el tema de las subjetividades, que eso está en el seno de las discusiones mismas de las ciencias sociales y que ha generado también toda una revolución no solo teórica, porque en el plano de la academia ha habido una revolución en torno a lo que es las construcciones de las nuevas subjetividades, sino también en el plano práctico. Por eso es que ese activismo digital, que pese a que es una realidad virtual, pues hoy en día también ha tenido una incidencia práctica. Por eso incluso uno de los textos habla de las calles, ¿no? De cómo se pasa de ese plano del internet y de lo online a lo real. Sí, es decir, ha habido una incidencia que claramente no hay una resolución completa de problemas estructurales, pero hay unos pasos gigantes en el tema de lo que es la autonomía del sujeto, ¿sí? Y sobre todo también en ese concepto que nosotros hemos venido abordando desde que inició el curso, que viene a ser el tema de las ciudadanías comunicativas, porque pues evidentemente el escenario de la cibercultura es muy válido para abordar y aplicar y asumir el concepto de ciudadanía comunicativa. Y a mí me parece muy interesante también el video porque esos casos, de hecho lo que propone la guía también tiene que ver con eso, de que nosotros observemos con detalle, con ojo crítico, esos casos que la bibliografía y la investigación nos propone, casos que son muy, muy interesantes. Entonces es como el punto de vista en torno al video. Vale, Giovanni. Catalina, ¿tú quieres decir algo? Hola, profe. Hola, Giovanni. Yo quisiera agregar, digamos que analizando un poco y lo que decía Giovanni, pues lo que hemos hablado estos días para poder hacer pues la entrega y el video correspondiente. Algo que a mí, a eso uno como que vive en esta, por así decirlo, en esta actualidad, por así decirlo, y uno como que no se pone y uno analiza hasta que encuentra lecturas, hasta que hace ese proceso realmente de analizar qué está pasando, cómo está funcionando todo esto. Y algo que a mí, digamos, me impacta y tal vez se habla un poco en el video, pero es para mí lo más complejo, es hablar de que esos medios, esos nuevos medios, por así decirlo, y esas tecnologías y el Internet y lo que hablabas tú de que al final Internet tiene dueño, Facebook tiene un dueño, Instagram tiene un dueño, Twitter, o sea, bueno, X tiene, todas esas redes sociales también tienen a alguien a quien seguramente pues tendrá sus intereses económicos, sociales y bueno, políticos, por así decirlo.
pero algo a mí que me impacta y uno lo ve mucho es el hecho de que, claro, ahora hay muchas maneras de comunicarse, hay muchas maneras de informarse, pero también ahora uno como ciudadano, como individuo, como parte de la comunidad, puede crear información, puede crear, no sé, un video, una imagen, un comentario, y de cierta manera, digamos que, y eso normal en una lectura, decía hasta qué punto entonces se está viendo la veracidad de la información, ¿sí? Hasta qué punto se está evaluando o no, o hasta qué punto uno como receptor de la información se pone tal vez en la tarea no sé, de leer más allá del encabezado, de buscar en otras fuentes a ver si esto es verídico, o si hace parte de una lectura de alguien más, o de un tercero, o una cuarta lectura, por así decirlo. Y también el hecho de, no sé, una vez ven en redes sociales más que todo, como el comentario malintencionado, que no tiene consecuencias, ¿sí? Ni legales, ni de otros tipos, y uno ve comentarios e informaciones tal vez malintencionadas, ¿cómo decirlo? Como distorsionadas, y entonces se vuelve un escenario de qué sonó más impactante, qué video es más impactante, hasta qué punto es realmente censura, hasta qué punto es el morbo de las personas, por así decirlo, bueno, de uno como persona, uno se incluye también. Entonces, eso, digamos que ha sido lo que yo he estado, digamos, casi que analizando y haciendo esa retrospección, por así decirlo, respecto a uno cómo es cuando es el oyente, cuando uno es el lector que está, vale la redundancia, leyendo, cuando es el receptor que se está informando, o también cuando uno es el emisor, cuando uno comparte, cuando uno escribe, cuando uno hace parte de la construcción de la realidad. Y digamos que también se habla mucho de qué pasa si lo que yo estoy informando transforma una realidad de otra persona, qué pasa si lo que yo estoy informando malintencionadamente y distorsionado puede estar generando un efecto negativo en la vida de alguien más, en la vida social, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida política, por así decirlo, o en la vida pública de otra persona. Digamos que eso ha sido lo que yo, por así decirlo, he analizado, porque digamos que si es muy, se ha hecho algo, yo le hacía a mi compañero Giovanni como hay una sobre demanda de información, una sobreestimulación, hay demasiada información todo el tiempo, por así decirlo, ¿sí? O sea, todo el tiempo las redes sociales están cambiando, todo el tiempo hay actualizaciones, todo el tiempo hay noticias, todo el tiempo está pasando algo, y digamos que bien es importante estar informados, y bien es impresionante, ¿no? No sé, yo me pongo a pensar a veces como en los falsos positivos, por así decirlo, de hace cuánto pasó y cómo ha sido de complejo y de mediático el tema, por así decirlo, para las juventudes, pero también para todos los grupos etarios, por así decirlo, en Colombia, por así decirlo. Entonces hay mucha información, pero al haber tanta información, creo yo, se pierde un poco el control en temas de veracidad, en temas de si los datos son reales, si la información es verídica, si la información realmente corresponde a la realidad que se está intentando, digamos que, compartir, por así decirlo. Bueno, gracias Catalina y gracias Giovanni. Pues justamente Catalina, retomando un poco la reflexión que tú planteas, es importante analizar el fenómeno de las tecnologías, justamente viéndole el lado A y el lado B, el yin y el yang, el lado bueno y el lado malo, las dos caras de la moneda, porque si bien es cierto las tecnologías no se puede desconocer, han traído una serie de elementos interesantes en términos de la interacción, la comunicación, como herramientas, pues digamos que no podemos desconocer, porque pues digamos que estos fenómenos hay que analizarlos a la luz del contexto económico, social, político y cultural en el que se dan, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la reflexión que hace Paco Sierra sobre la ciudadanía digital y sociedad de la información en la Unión Europea, un análisis crítico. Paco Sierra es un poco más, si bien es cierto, él también habla del fenómeno de las ciudadanías y demás, del activismo y todo este rollo, él hace una reflexión un poco más llamando a que pensemos
las tecnologías en el marco de este contexto global, este contexto económico y el contexto político, pues si queremos, él hace una reflexión a partir de lo que sucede en España, porque él es español, pero uno podría mirar y uno dice, si eso es en España, que se supone que es un país desarrollado, pues imagínense lo que pasa acá en países como los nuestros, que somos la tasa de desigualdad es tan alta, las brechas son tan grandes en tantos aspectos, ¿no? Entonces, él lo que hace es hacer una crítica al concepto de sociedad del conocimiento que se ha, digamos que, insertado en la Unión Europea, ¿sí? Y evalúa de alguna manera, pues, ese impacto limitado que ha tenido la Agenda de Lisboa en la modernización tecnológica. Entonces, él dice allí que hay unas fallas en esa implementación de esa agenda y en las políticas de desarrollo local. Paco Sierra escribe mucho alrededor de las políticas públicas, y de cómo desde las políticas públicas, pues, se deben regular los sectores, particularmente, pues, él habla, pues, de las políticas relacionadas con el tema de la comunicación, ¿no? Y él plantea que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues él dice que no han logrado realmente transformar el capital social en un capital social interconectado, porque persisten unas desigualdades económicas, políticas y en su acceso y uso. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo hago una reflexión en alguno de mis escritos alrededor de cómo con la llegada de las tecnologías, que es una forma, es una herramienta a través de la cual también se masifica la información, pues la escuela de la comunicación o la comunicación como disciplina ha caído nuevamente como en una perspectiva funcionalista de la comunicación, ¿no? En preocuparse más por la herramienta en sí misma que por lo que está debajo de la herramienta o por lo que está generando en términos de impacto desde tantos lugares la tecnología misma, y no reflexionar y vernos pues tal vez como desde cuál es el efecto que tiene, ¿no? Entonces nos volvemos a la idea de la aguja hipodérmica, donde pues tal vez nos hacen creer que somos audiencias activas, pero audiencias activas desde el aparato, ¿cierto? Porque uno habría que mirar a ver cuánto de ese activismo que se da a través de una pantalla se materializa en un activismo en la calle. Puede ser que en algunos casos sí, pero no en todos los casos, ¿cierto? Entonces, este modelo, habla Paco Sierra del modelo de capitalismo cognitivo, ¿sí? Que es digamos que una forma en la que se materializa el capitalismo, ¿no? Entonces, está el capitalismo financiero, está el capitalismo productivo y está el capitalismo cognitivo, que el capitalismo cognitivo simple y llanamente él dice, es en esta sociedad de la información, pues con lo que publicamos, con lo que escribimos, con lo que generamos para la Internet, pues hay unas empresas que se están enriqueciendo a costillas de lo que yo produzco a punta de esfuerzo y a punta de buenas intenciones. Ellas están generando una serie de acumulación de dinero, pues que ustedes se imaginan, ¿no? Con todo el tema de la publicidad y con todo el tema de las vistas y los likes y toda esa cosa. Entonces, pues digamos que aquí caemos también en un modo de capitalismo que se enfoca más en la competitividad económica en lugar realmente de la participación democrática y la cohesión social, ¿sí? Nos hacen creer que hay participación, nos hacen creer que hay cohesión, pero realmente lo que hay de fondo allí es una idea, es una forma en la que se expresa el capitalismo, ¿sí? Entonces, él pues critica cómo esta integración tecnológica en Europa
ha sido desigual. Imagínense, y habla de cómo en Europa se ha acentuado la brecha digital entre regiones desarrolladas y periféricas como el sur de Europa. Imagínense si eso es en Europa, cómo es acá, en donde en pleno siglo XXI, imagínense, si hay personas que ni siquiera todavía tienen agua potable, pues ¿qué van a pensar o qué van a saber de qué es un computador o qué es un celular? ¿Sí? Y eso se nos olvida. Entonces, pues como que el acceso democrático a estas tecnologías, pues aún realmente no se ha logrado, ¿no? La Unión Europea ha priorizado la modernización administrativa sobre la participación ciudadana, limitando la democratización de las tecnologías en términos de real inclusión política y social. Entonces, estas desigualdades en el acceso a las tecnologías, pues que reflejan unos desequilibrios económicos y culturales en las regiones, por supuesto, porque si yo que no tengo el capital social o el capital cultural para consumir en redes sociales un contenido que realmente me aporte, sino que lo que yo estoy viendo son videos de reggaetón pues todo el día, pues ¿cuál capital cultural y cuál capital social está generándome la tecnología? Pues realmente ninguno, porque eso está anclado pues a un modelo cultural, a un modelo educativo, a un modelo económico, pues del cual se desprenden todas estas otras pues fenómenos, ¿no? Entonces, él dice que la gobernanza digital pues requiere un cambio conceptual, ¿no? Y dice que debe enfocarse en la descentralización y en la participación realmente activa de la ciudadanía para superar ese marco tecnocrático vigente. Entonces, fíjense cómo aquí, si nosotros miramos la reflexión de Effendi y la reflexión de Francisco Sierra, pues obviamente que Francisco Sierra va a ser una reflexión más crítica, menos romántica sobre cómo el modelo económico pues determina justamente el acceso a la tecnología, la forma en cómo las personas pueden o no pueden llegar a contar con un aparato tecnológico, pero además de eso también la forma en cómo realmente una persona de X situación económica y otra persona de X situación económica, pues va a tener unas diferencias en términos de lo que quieren consultar, de lo que quieren, pues, disfrutar en un aparato de estos. Entonces, pues, sí, no se comprende, pues, cómo desde la tecnología, claro, yo podría utilizarla como hay activistas, si volvemos al tema del activismo, como hay activistas que generan mensajes de reflexión social, de movilización, bueno, de llamar la atención sobre temas que atañen a la sociedad. Hay otros que están es para generar otra serie de cosas, pues que no es que sean muy constructivas, que digamos, ¿no? Entonces, eso no tampoco lo podemos desconocer. No se habla de una ética en el uso de la tecnología, ¿no? No se habla de cómo, pues, cualquiera puede generar un contenido y como lo decía Catalina, generar un contenido mentiroso y habrá muchas personas que lo escuchan, le creen y lo siguen, como habrá otras que son tal vez un poco más desconfiadas y consultan y comprueban que se están diciendo mentiras, ¿no? Entonces, esto que trae la tecnología, pues hay que analizarlo integralmente, no podemos analizarlo solo a la luz de decir, ay, sí, es que hoy en día nosotros podemos comunicarnos de manera más fácil con una persona que está al otro lado del mundo. Sí, por supuesto, eso es positivo. Es positivo como son positivas otras cosas, pero hay otros elementos que también son muy polémicos que están relacionados con el uso de las tecnologías y particularmente con la mirada que se le da en términos de ponerlo como realmente un espacio democrático de comunicación y participación. Yo en ese caso sí me distancio un poco porque considero pues que cuando hay las brechas que hay, cuando hay los intereses que hay en estas plataformas
desde quienes son sus propietarios, de quienes incluso sin ser propietarios tienen la posibilidad de llegar con un mensaje erróneo, equivocado o falso y con ello manipular, con ello promover cosas que tal vez no transformen positivamente, sino que provoquen otro tipo de cosas, pues entonces allí eso me genera a mí, pues desde lo comunicativo, pues una serie de inquietudes. Está el texto también de medios de comunicación online y empoderamiento ciudadano, oportunidades y riesgos de Manuel Jesús Rodríguez Morillo. Y acá digamos que yo pues comparto esta tablita como con algunas categorías y algunos elementos que me parece importante destacar del texto, ¿no? Entonces se habla allí de la idea del empoderamiento ciudadano y cómo pues los medios de comunicación online o digitales podrían potenciar la capacidad de los ciudadanos para participar en decisiones que afectan en su entorno. Y eso podría o puede llegar a darse, puede estarse dando en lo comunitario, en lo local, ¿cierto? Hay unas oportunidades de estos medios digitales en el sentido de ofrecer acceso a la información y fomentar debates públicos promoviendo la democracia participativa. Pero yo siento que de todas maneras en las plataformas digitales la idea de lo masivo sí sigue calando mucho en la gente, es decir, yo le creo a la revista Semana, porque es que es la revista Semana, y si la revista Semana publica en sus redes sociales que tal cosa, pues yo le creo. Ajá, pero si hay un medio comunitario que rebate lo que la revista Semana está diciendo frente a tal cosa, no le creo porque pues los seguidores son 200 y la revista Semana tiene 1 millón de seguidores. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo también podemos caer en el engaño de creer que porque es un medio posicionado o es una plataforma digital posicionada, entonces ya vamos a confiar ciegamente y no necesariamente, ¿no? Entonces, hay unos riesgos de concentración en el tema, y esto obedece, pues, obviamente al modelo económico, ¿no? Esa concentración en manos de grandes corporaciones, lo que puede limitar el pluralismo informativo. Y ahí es donde yo digo que no nos llamemos a engaños al decir que si nosotros empezamos a investigar quién es el dueño de Google, quién es el dueño de Twitter, quién es el dueño de Facebook, quiénes son los dueños de las principales plataformas, pues uno dice, ajá, al fin y al cabo ellos terminan también siendo grandes corporaciones con unos intereses políticos y económicos. Y eso no lo podemos perder de vista. Está la espectacularización de la política, ¿no? Entonces, digamos que el uso de estrategias mediáticas en campañas políticas, pues puede desviar la atención de debates serios hacia aspectos superficiales, porque en la época de las redes sociales, lo superficial, que cómo se viste, que cómo habla, que si no sé qué, que si se rió, que si no se rió, que si salió en una foto así o que si salió en una foto así, es lo que importa. Pero analizar la propuesta en términos de lo político o analizar el discurso en términos de lo que me está ofreciendo, me está proponiendo y qué tan real puede llegar a ser, pues poco nos interesa o le puede llegar a interesar a la gente, ¿sí? Hay, digamos que, también una posibilidad de que los movimientos sociales puedan ampliar su alcance, y yo agrego allí en términos de la difusión, para pues dar a conocer sus causas con la gente, ¿no? Eso puede facilitar el activismo, pero ojo, eso no es suficiente. El hecho de que yo quiera hacer un movimiento social para defender los derechos de las madres cabeza de hogar, y con el hecho de que yo forme una plataforma y ya pues seguramente con eso no voy a lograr que me sigan, sino que yo tengo que empezar con el voz a voz, yo tengo que empezar a hablar con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, con mis vecinas, con las personas que yo creo que pueden estar interesadas en la causa, para empezar a convocarlas y ya ir empezando a generar. Entonces no puedo confiarme solo en que, ay no, yo me creo aquí una paginita en Facebook o en Instagram o un canal de TikTok y ya con eso tengo todo resuelto. Eso no es tan así. Un factor clave del empoderamiento es la capacidad de los ciudadanos para comprender su entorno social
político y económico, y eso es importante. O sea, ¿cómo yo voy a promover desde el activismo digital que la gente acompañe tal causa? Pues si la gente no le interesa además, porque en estos contextos tan difíciles en los que vivimos en América Latina, en Colombia, pues la gente está ocupada resolviendo su día a día. La gente no está preocupada de si se va a armar la guerra en Venezuela o no, pues sí, la gente comenta, pero de ahí a que la gente vaya más allá, pues no, porque la gente está resolviendo cómo pago el recibo de la luz, cómo pago el arriendo, cómo le llevo de comer a mis hijos, cómo, sí, estamos resolviendo el día a día en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, es importante, dice el texto, que los ciudadanos puedan adquirir esas habilidades que les permitan involucrarse en los procesos de toma de decisiones. De ahí que es importante que la comunicación sea lo más democrática posible. Es decir, que se pudiese garantizar leyes de comunicación, políticas de comunicación que puedan propiciar, organizar el sector para que haya más canales comunitarios, canales alternativos, que se muevan a través de las plataformas digitales, pero que tengan cómo hacerlo, porque si no hay el apoyo estatal para promover medios ciudadanos o medios públicos, pues puede que yo tenga todo el ímpetu, pero va a llegar un momento en el que poder gestionar un proceso de estos, pues va a ser muy difícil, porque en términos económicos voy a necesitar dinero para poder mover pues mi medio y con ello poder pues difundir el mensaje o la información que yo quiero difundir. Las redes digitales pueden ayudar a superar la desconexión entre generaciones y pueden brindar un espacio para nuevas formas de participación, ¿sí? Vuelven aquí a retomar el movimiento del 15M en España, donde se usaron, digo vuelven porque es que en el otro curso estábamos analizando también el movimiento del 15M, que fue un movimiento que se dio, pues digamos que se dio para de alguna manera manifestar el descontento frente a la falta de credibilidad de las instituciones y demás. Y pues digamos que se dice que este movimiento se apoyó mucho en las redes sociales, ¿sí? Entonces, este y otros movimientos se han apoyado en las redes sociales. Si nosotros vemos acá en Colombia, ha habido en los últimos 20 años toda una serie de movimientos sociales que por supuesto se han apoyado en las redes sociales, pero que si usted va a hablar con las personas que organizaron, que generaron el movimiento, a las que se les ocurrió por primera vez hagamos algo, pues ellos te van a decir, no, pues sí, usamos las plataformas tecnológicas, digitales, pero hubo otra serie de acciones que tuvimos que hacer para que el movimiento realmente tuviera éxito, ¿cierto? Entonces, aquí quiero compartirles un texto, un apartado de un texto mío, en donde hablo de activismo social y tecnologías, justamente para revisar en perspectiva crítica la mirada alrededor de las plataformas tecnológicas, ¿no? Porque pues en algunos momentos autores como Manuel Castells cayeron como en esa romantización de las plataformas tecnológicas, diciendo pues que los movimientos sociales eran lo que eran gracias a las redes sociales, y eso no es así, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que contradicen eso desde la academia y desde otros sectores, y aquí, por ejemplo, yo recojo el caso de un escritor canadiense que se llama Malcolm Gladwell, que publicó un artículo en el que cuestiona el poder de los medios digitales para generar realmente cambios en el mundo físico, ¿sí? También están los autores Trerré y Barranquero, quienes proponen una mirada menos, comillas, ilusionista de las tecnologías y a la vez menos instrumental de la comunicación, porque limitar la comunicación única y exclusivamente al uso del aparato, pues es determinarla de manera muy instrumental, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, históricamente las tecnologías han sido caracterizadas como el detonante de las transformaciones históricas, pero no solo los cambios tecnológicos han determinado transformaciones históricas, ¿sí?
los movimientos sociales que han determinado las transformaciones históricas son movimientos que se han dado no en lo digital, no con el uso de nuevas tecnologías, no ha sido por la participación y la movilización de la gente diciendo salgamos y a la calle y protestemos o hagamos alguna cosa que esto realmente cambie, ¿no? Entonces, pues todos los movimientos independentistas, ¿cómo se generaron? Pues obviamente con alguien que dijo ya no más y empezó del voz a voz o salió, hizo alguna cosa y ahí lo siguieron y ahí digamos que se dieron estas transformaciones. Pero no podemos decir que solo pues las tecnologías son como el icono de la transformación. No, es un elemento desde el que se puede mirar y analizar las transformaciones, ¿sí? Y entonces quiero, para que hablemos de casos concretos, quiero que recordemos ejemplos cercanos de la realidad nacional como el fracaso, ¿sí?, de la campaña del candidato presidencial Antanas Mockus en el año 2010, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, en el año 2010 se generó un movimiento político denominado la Ola Verde, ¿sí? Y este movimiento generó pues la expectativa frente al panorama pues electoral, creyendo, pues haciendo creer que este candidato iba a ser el presidente de la República, porque desde las plataformas digitales prácticamente se consagraba como el gran ganador de las elecciones. Y lo que nos dimos cuenta fue que no. Mientras que Antanas Mockus, digamos que decía ser apoyado por muchos jóvenes, pues muchos de esos jóvenes ni siquiera cédula tenían, ¿sí? Muchos de esos jóvenes podrían tener cédula, pero no votaron, ¿sí? Entonces, pues se dejaron tal vez deslumbrar por lo que las plataformas digitales dicen y nos dejamos a veces convencer o creer sobre que lo que pasa en las plataformas digitales es lo que pasa en la vida real. No, ¿sí? Entonces, recuerden que ahorita estamos también en la época de los bots, de las máquinas, ¿sí? Entonces, usted le puede hacer creer que la posición correcta sobre un tema es la que dice tal sector, porque ese sector paga bots y paga máquinas y personas y bodegas para que posicionen una postura frente a un tema. Pero eso no quiere decir que en la realidad toda la gente está pesando exactamente igual que los 800 o 1000 que contestaron allí o participaron o hablaron sobre el tema. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque es que esa tendencia al determinismo tecnológico y a la instrumentalización de la comunicación ha olvidado que los fenómenos surgidos particularmente en las últimas 2 décadas en Colombia, como los movimientos estudiantiles, los movimientos agrarios, pues digamos que, si bien es cierto, han permitido, han utilizado las herramientas tecnológicas como eso, como herramientas de apoyo, pero no son gracias a ellas que los movimientos se constituyen, sino que son procesos organizados, articulados y coordinados que se reúnen presencialmente para dialogar, debatir, llegar a acuerdos, consensos, a través de foros, asambleas, reuniones, comités. Entonces, no sé si recuerdan el caso de la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que por allá en el 2011 lideró, creo que el paro estudiantil más grande que yo, que tengo 40 años, yo recuerdo, ¿no? Con una movilización a nivel nacional impresionante para hacer archivar la reforma a la ley 30 que pretendía privatizar la educación, ¿no? Y estos pelados, pues, pelados de distintos sectores políticos, de distintos sectores, de distintas universidades privadas públicas, pues lograron generar consensos y acuerdos frente
a lo que querían reclamarle al gobierno, pero para eso tuvieron que hacer encuentros académicos, asambleas, foros, reuniones y, por supuesto, utilizaron las plataformas digitales para visibilizar y para convocar, pero ese no era pues el único medio que utilizaban ni la única forma en que comunicaban. Y esas acciones fueron complementadas con actividades que hacían para llamar la atención de la ciudadanía, conciertos, carnavales, besatones, bailatones, cacerolazos, todas esas actividades que los jóvenes de su creatividad pues generaron para poder visibilizar ante la sociedad el reclamo que estaban haciendo frente a esa reforma a la ley 30. No sé si quieran agregar algo para cerrar ahí como el tema. No, profe. Giovanni. No, profe, muy genial la explicación. Bueno, entonces, esta es la fase 4, que cierra ya en 5 días. Ustedes que han estado muy juiciosos, este curso era de 4 estudiantes, pero realmente solo ustedes 2 han estado como ahí muy atentos. Entonces, lo primero es que deben producir un video que explore la participación y representatividad de las ciudadanías comunicativas en el espacio digital. Deben realizar una investigación exhaustiva sobre el tema seleccionado. Según entiendo, ustedes ya pues lo vienen adelantando, identificando ejemplos concretos y recopilando información relevante. Y ojo, fíjense que yo al recoger esos tres textos que están en el aula, las reflexiones que yo planteo en mi texto, el video, lo que quiero es que miremos que es como todos los pros y contras. No es absolutamente y totalmente bueno, ¿sí? Pero tampoco es absolutamente malo, ¿sí? Entonces es como que tiene unas cosas interesantes, pero hay otras cosas que como sociedad tenemos que cuestionarnos y tenemos que plantearnos. Lo tercero es que deben grabar entrevistas, las entrevistas y cualquier otro contenido visual necesario para el video, haciendo como la reflexión sobre el tema, editar el material grabado asegurando que el video sea coherente, informativo y visualmente atractivo, compartir avances del video en el foro, hacer correcciones y entregar el video de 3 a 5 minutos acompañado de una descripción que refleje el aprendizaje en el proceso de producción. Ese es pues digamos que las reflexiones que les, pues los pasos, el paso a paso que les invito a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad que ya pues, cierra el próximo lunes. Entonces, ese sería como pues digamos que la carreta del encuentro de hoy. Digamos que, pues chévere que ustedes que no están haciendo la maestría en comunicación, sino que están en la maestría en psicología comunitaria, ¿cierto? ¿Los dos? Sí, profe. Sí, señora. Exacto, pues se interesen en el tema de la comunicación, porque la comunicación es un tema transversal a todos los procesos humanos, ¿sí? Entonces, chévere que ustedes se piensen, se hayan pensado tomar este curso y que este curso pues les deje algo también en sus ejercicios como profesionales. Pues para la vida, ¿no? Y también como individuos, como ciudadanos. Entonces, pues nada, esa era como la propuesta para el día de hoy. No me resta más que agradecerles por su compromiso, por su trabajo disciplinado, por interesarse en estos temas y pues desearles el mayor de los éxitos en este cierre de periodo académico, en sus proyectos personales y profesionales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por estar pendiente ahí de nosotros y pues estaremos consolidando de la mejor manera el trabajo porque pues nos resulta muy interesante. De hecho, la misma maestría en psicología comunitaria exige abordar el tema
de los sujetos, de la subjetividad. El término empoderamiento es una de las bases teóricas de la psicología comunitaria. Entonces a nosotros nos resulta muy, muy interesantísimo y sobre todo que lo que más, digamos, hemos venido analizando con la compañera es siempre, como tú decías al finalizar, ni hablar de que todo es malo, ni hablar tampoco de que todo es bueno, sino que con una mirada crítica saber que sí hay cosas positivas, pero también desde una mirada crítica abordar temas que son cruciales y que verdaderamente están afectando. De hecho, el filósofo Gilles Deleuze dice que el problema del capitalismo es difícil de resolver porque es un sistema que engulle, que traga. Incluso el que se opone al capitalismo es tragado por este mismo sistema y termina algo que va en contra estando a favor del capitalismo. Entonces, muchos movimientos que nacen en contra del capitalismo con unos elementos de concientización terminan siendo claramente capitalistas. Entonces, muy interesante la temática, profe. Bueno, Giovanni, Catalina, entonces pues muchísimas gracias de verdad por sus reflexiones y sus aportes. Entonces pues así damos por finalizada la tercera webconferencia y nada, muchos éxitos, muchísimas gracias muchachos. Hasta luego, Gracias, profe. Giovanni. Hasta luego, Chao. profe. Chao. Que estén bien.